amable de decirme su nombre, lugar y fecha de nacimiento? Con todo gusto. Primero, gracias por la entrevista, profesora Adela. Mi Gracias. nombre es Salvador Castañeda Salcedo. Nací el 20 de noviembre de 1957 en el municipio de Jamay, estado de Jalisco. ¿Cuándo llega usted a vivir a Valle de Chalco? Bueno, a Valle de Chalco, como tal, no. Yo llegué a vivir al municipio de Ixtapaluca antes de que se conformara Valle de Chalco Solidaridad. Llegué a vivir en 1981. Todavía no se había conformado el municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Todo esto eran campos baldíos. No existían casas del lado de la autopista hacia acá. E inclusive de lo que hoy es el eje 10 hacia este lado no estaba poblado absolutamente nada. Del eje 10 hacia allá había la ampliación Santa Catarina. Todos esos eran campos de cultivo y solamente la cabecera de Santa Catarina y Yecahuizote estaba poblada. Toda esta parte no existía absolutamente nada. Yo llegué a vivir a la colonia de San Juan Tlalpizahua. No estaba constituido ninguno de los Daríos, ni Lavándaro, ni el Triunfo, evidentemente nada de Valle de Chalco, lo que conocemos de la autopista hacia acá, ni Emiliano Zapata, no existía una sola casa ahí. Yo llegué a vivir, el terreno lo compré a los ejidatarios desde 1977. En el 77 compré el terreno y con la ayuda de los familiares, porque yo era muy joven, pues empecé a construir lo que después fue mi casa. Fue una experiencia, quisiera decir que agradable, pero no es cierto. Era una carencia absoluta de servicios. No había agua, no había drenaje, no había ninguna calle pavimentada en aquella parte. El canal como tal no existía, estaba una zanja exclusivamente frente a la casa en Zacatecas número 18, en San Juan Tlalpizahua, y evidentemente drenaje no existía. El agua la teníamos que transportar en pipas, llegaban a venderla, como toda esta parte después de que se pobló. Entonces es la vivencia que tengo más cercana en cuanto a la situación. Y esto tal vez conteste también la tercera pregunta que me iba a hacer. En ese entonces, ¿cómo era físicamente la región? Se lo comento. La autopista, recuerdo bien que eran 2 carriles de ida y 2 de regreso. No existía muro de contención. En la parte de abajo, para pasar de Santa Catarina o de lo que Tlaltenco y Tláhuac hacia la Federal México-Puebla, existe un puente de un solo espacio, que por cierto se generaban muchos accidentes ahí. Esto es para que entrara un auto, tenían que esperarse los demás. No estaba poblado, era en cuanto a la población y a la calma de ese entonces, era muy conveniente. No había tráfico, podía uno caminar por toda esta parte sin problema. No había inseguridad, definitivamente. Y me dicen, porque nunca caminé hasta por acá, que en la parte de lo que hoy sería el Palacio Municipal y pegado a las faldas del Cerro de Jico, plantaban remolacha. Me dicen, yo no recuerdo haber ido hacia allá. ¿Sí? Mi campo de acción en ese tiempo era de la autopista al Distrito Federal, porque mis actividades eran en aquella parte del Estado de México, lo que eran Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán y Ecatepec. Para esa parte lo conocía muy bien, y Texcoco inclusive, Chalco, pero por la autopista. Y entonces mi radio de acción era federal, autopista y nada más. En cuanto a la cuarta pregunta, ¿qué cargos públicos he ocupado? Públicos. Tuve la fortuna de ser regidor suplente en Ixtapaluca, curiosamente. En ese tiempo fui regidor suplente de la ahora presidenta municipal, dirigente del movimiento antorchista, sin ser yo antorchista, por supuesto, de Marisela Serrano. Fui suplente cuando ella quería competir para diputada local. Pidió un permiso, pero también curiosamente el cabildo y el presidente municipal en turno me mandaron llamar. Yo creo que no quisieron que ocupara el cargo de regidor durante 4 o 5 meses,
cosa que sinceramente no me afectó. Después tuve la fortuna de ser candidato a presidente municipal y gané. Y también tuve la fortuna de ser diputado federal por el PRI. ¿En qué periodos? En el periodo de presidente municipal fue del 97 al 2000 y de diputado federal del 2000 al 2003. Y dice aquí que durante mi gestión como presidente municipal, ¿cuáles fueron los principales problemas que el gobierno enfrentó, que yo enfrenté como presidente? Bueno, fueron muchos, muchísimos. Sin embargo, debo de reconocer que el municipio era un municipio en calma. Además, yo recibí la administración de Felipe Medina, que había hecho un muy buen trabajo. Yo le reconozco a mi amigo el ingeniero Felipe Medina que su trabajo fue muy dedicado, pese a que las necesidades eran muy fuertes, y esto de alguna forma generó las condiciones para que yo llegara de presidente municipal y simplemente acomodara mi proyecto, o el proyecto de gobierno, a las necesidades de ese entonces y se fueron atendiendo de manera sistemática. ¿Cuáles fueron los principales problemas? Quisiera decir que la seguridad pública, pero no es cierto. Era un municipio relativamente en calma. Ya después se descompuso. Principales problemas seguramente fue al principio la falta de agua potable. Al principio, colonias que no tenían agua potable, le puedo señalar básicamente Las Américas, Jico La Laguna, el Cerro del Marqués, que no tenían ni una gota de agua potable. Entonces tuve la responsabilidad de cumplir y en ese entonces abatir el rezago de agua potable que existía. Inicié con los trabajos de drenaje. También se pudo avanzar, no como yo hubiera querido porque el tiempo ya no alcanzó y el recurso tampoco. Pero esos son los problemas que se atacaron. El problema de las escuelas. Muchas escuelas estaban terriblemente mal. De hecho no tenían infraestructura, tenían láminas de cartón, muchas. No tenían bardas perimetrales, menos anexos, ni estaban equipadas. En muchos de los casos no tenían área administrativa y los directivos lo hacían en espacios muy provisionales, con láminas de cartón o con láminas de metal, y faltaba infraestructura. Entonces los sanitarios estaban terribles, en el mejor de los casos que tuvieran. Entonces se atacó el asunto de las escuelas, que para mí era una necesidad muy apremiante y una obligación para con la población. Otro de las, no tanto dificultades, ni lo veo como problema, era darle vialidad, porque como originalmente se había trazado el plan, en el Plan Nacional de Solidaridad Metronazol, el que se pavimentara todo Valle de Chalco, y no se concluyó. Y no se concluyó no por falta de dinero, yo estoy seguro. Porque en ese tiempo, cuando se aplicó el programa, yo era director de Desarrollo Social en Chalco, y que abarcaba Valle de Chalco, la cuna de la solidaridad. No fue por falta de recursos económicos, sino fue por falta de tiempo. Esto es, al gobierno federal y el estatal no les dio tiempo de abarcar la totalidad de las pavimentaciones. Se cubrió el problema casi en su totalidad de agua potable y drenaje, pero como para pavimentar se tiene que meter primero el drenaje y el agua, entonces se empezó en los Jicos, curiosamente en Jico tercera, Jico cuarta y Jico segunda, guadalupanas, lo tengo muy presente, las guadalupanas, la Providencia, básicamente, y unas calles de la colonia Jardín, sí, bueno, también de Alfredo Baranda, Alfredo del Mazo, unas muy pocas de Santa Cruz, de Providencia y de Independencia, pero aquí el asunto que se fueron haciendo en base a cómo se fueron liberando del agua y del drenaje. No hubo un programa estratégico de vialidad. Entonces, cuando se suspenden los trabajos del Pronazol y yo recibo el municipio, no existía una red intercomunicante de pavimentaciones. Entonces había colonias que tenían muchas calles, por ejemplo, las primeras que les señalé, que eran los Jicos, Jico segunda, tercera, cuarta, y había colonias como la Darío Martínez y la San Juan Tlaltizagua que contaban con una o dos calles, y esto generaba
problemas, no problemas, sino generaba incomodidad por parte de los habitantes. Sobre todo, bueno, y a partir de eso se diseñó un programa integral de pavimentación, en donde se priorizó las escuelas, los mercados, los accesos a las iglesias y a los lugares públicos. Esto fue importante. Entonces se amplió la red para darle una interconexión al municipio. Me pareció interesante e importante eso. Se logró finalmente en la medida de las posibilidades. Presumiría de mi parte decir que se hizo de manera integral o total, ¿no es cierto? Hubo muchas faltas en ese sentido, faltaron cosas por atender, pero de los problemas de la pavimentación se pudieron resolver de esa manera. Ya comenté escuelas, electrificación. De electrificación, no tanto el problema de electrificación, yo creo que el problema aquí de la electrificación era que como estábamos bajo la tutela de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pues esto se prestaba a muchas triquiñuelas. Y entonces había bajones de luz, había cortocircuitos. Era un problema general, pero eso no se podía atender desde la instancia del ayuntamiento, sino a través de la gestión solamente, claro, ante la empresa correspondiente, que se hizo de manera muy clara y permanente. Pues básicamente, ¿qué otro problema podría yo mencionar? El transporte, profesor. Del transporte realmente no existía problema porque la población en ese tiempo no se podría considerar como la de ahora. Estamos hablando de 13 años. En 13 años, por los últimos datos que tengo, la población, tanto que ha nacido aquí en el municipio como que se ha avecindado de otros municipios hacia Valle de Chalco, ha aumentado entre un 15 y un 20%. Considero que en ese tiempo el número de transporte público era el adecuado, más no el eficiente. Y persiste la ineficiencia. El hecho de que haya bastantes vehículos, tanto taxis, bicitaxis, mototaxis, que además originalmente nació esta idea de los bicitaxis para no contaminar, y ahora las motos contaminan más. Pero bueno, tanto los microbuses, las combis y los camiones del transporte público, yo creo que eran y son suficientes, no los adecuados. Se tiene que, bueno, y se está tomando en cuenta hacer un transporte masivo. Yo me congratulo porque en Tláhuac ya existe la línea 12, que además es una línea muy hermosa, está muy bonita, muy funcional. Línea dorada. Muy funcional. Y digo porque, bueno, para salir a tomar el metro hasta Zaragoza se complica por el metro, por la calzada de Zaragoza. Y aquí relativamente es mucho más fácil, es mucho más rápido abordar el metro, rápido, es muy eficiente. El de los Reyes La Paz, que realmente nos queda también muy cerca, se puede tomar, pero yo creo que es una gran idea, un gran proyecto el que ya se está poniendo en práctica para hacer la línea del, no sé si va a ser Metrobús o el tren ligero, aquí en la autopista, y que pueda movilizar un gran número de personas y que además se establezcan interconexiones con las principales vialidades del municipio de norte a sur, para poderle ofrecer a la ciudadanía un transporte eficiente y de bajo costo. Del transporte yo sería los comentarios que haría. Sí, faltaba mucha infraestructura municipal. Esto es bibliotecas y sigue faltando. Además que hoy ya cambió el concepto de biblioteca, hoy pareciera que son centros de cómputo, ¿no? Y de informática, de las nuevas tecnologías. Pero yo creo que sigue faltando ese asunto. Y aunque en ese tiempo había un problema de una cantidad enorme de gente de la tercera edad, que a través de los clubes, de la Casa de la Tercera Edad y demás, se atendieron, yo creo que ahorita es un problema mucho más grande. La población, por los rangos poblacionales, se está avejentando en todo el país. Evidentemente no habrá de ser excepción en Valle de Chalco, y creo que se debe de atender en este momento el problema de la gente de la tercera edad con acciones no nada más recreativas, deben ser preventivas y correctivas, o bueno, que atiendan las necesidades apremiantes de alimentación, de cuidados y sobre todo de servicios médicos.
Es una tristeza que muchos ancianos vivan en el olvido y que además familiares más cercanos no se hagan cargo de ellos. Es muy triste. Sin embargo, yo creo que es una responsabilidad del Estado mexicano el atenderlos y de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. No estoy enterado si hay una política pública a nivel federal que vaya a atender en estos meses o próximos 2 años esta gran necesidad. Ojalá y lo hubiese. Yo lo desconozco. Pero se pudo atender también ese asunto y se me olvidaba un asunto muy importante. Uno de los más importantes que pareciera intrascendente. Había una gran cantidad de fauna nociva. Muchos perros en la calle. Exageradamente, se habían convertido en una plaga. Entonces pues tomé la determinación de realizar sendas campañas de recolección de perros. Fui muy criticado, pero prefiero que se sacrifiquen los perros y no que estos sacrifiquen a los niños, que es diferente. Y la gente que opina a veces que los deben dejar en libertad es porque a sus hijos no les han mordido los perros callejeros. Y no les han mordido y no les han despedazado la cara. Yo vi muchos casos aquí en el municipio, además de que generan una gran cantidad de enfermedades. Tanto lo intenté corregir de esa manera, pero también lo previne. O sea, si no hay, es difícil el poder generar un sacrificio permanente de estos animales. Es importantísimo y también nos dimos a la tarea, yo creo que inclusive más que lo primero, el poder realizamos una campaña permanente de esterilización de los canes. Y con esto se abatió, no sé actualmente cómo andan los índices, supongo que crecieron, supongo, porque además... de 7 perros por habitante. Le puedo comentar las experiencias cercanas que tengo. De estar caminando, pues sí veo muchos perros en la calle, sobre todo en los mercados. Los perros en los mercados son transmisores de enfermedades, de parásitos y demás. Entonces, pero bueno, es un problema que ataqué desde el primer día. Eso, porque además la población me lo pidió. Y bueno, tenía toda la razón. Y lo ataqué de manera muy decidida, inclusive fue que generé el Centro Antirrábico Municipal. Un problema también era la Cruz Roja, por cierto. No había Cruz Roja en Valle de Chalco. Los servicios médicos estaban olvidados. Que la gente se enfermaba y se moría. Pese a que estaba funcionando el hospital. Pero cuando había accidentes y demás, nadie se quería hacer responsable. Entonces, a través de 2 acciones importantes. El dotar a Protección Civil de una ambulancia y construir, con la ayuda de la población y de la población general, construir la Cruz Roja, que actualmente sigue funcionando. Yo no sé si bien, regular o mal, pero a mí me tocó la edificación de la Cruz Roja y el equipamiento en su totalidad. Y no fue del recurso municipal, sino fue el formar parte del patronato para ir a solicitar apoyos a particulares para que se fuera construyendo la Cruz Roja, y con el apoyo físico inclusive de algunos regidores, o de casi todos los regidores y de los directores que nos ayudaron a colar la Cruz Roja cuando se tuvo que echar la techumbre. Pero para mí fue un orgullo, insisto, no sé cómo funciona, pero para mí fue un orgullo el haber entregado esto a la población. Hoy Valle de Chalco tiene Cruz Roja y unas instalaciones bastante dignas. Se las entregaron nuevecitas, hasta el último vidrio y el último brochazo se les entregaron a las autoridades de la Cruz Roja. Es un asunto que se me había olvidado y que me parece señalarlo y me parece importante. El otro aspecto era el cultural, que tuve que atender, no como yo quisiera, en las ferias culturales que se realizaban cada año, y además apoyar a los niños cantores del Valle de Chalco. No tenían casa. Me tocó, conjuntamente con el director en ese tiempo, el maestro Zapata, creo que se puede pronunciar así, el construir la casa de los niños cantores del Valle de Chalco. Fue un triunfo enorme, fue un reto y lo pudimos cumplir, pese que no era una demanda social, pero bueno, los niños y la gente que participaba en este extraordinario proyecto se lo merecía. Que además le dio un gran protagonismo a Valle de Chalco, a nivel internacional. Entonces era un compromiso, es lo mínimo que pude hacer. Y son de las cosas que no tienen relumbrón, pero se pudo atender esa parte importante. Básicamente son los problemas a los que me enfrenté. Bueno, sí, este es un asunto, no era problema, pero lo tuve que hacer.
el poder, primero, reducir la administración municipal, compactarla, capacitarla. Me puedo presumir, yo no sé de las otras administraciones, pero la que me tocó presidir a mí, sí puedo presumir algo, que el personal que estaba en los cuerpos, en el cuerpo de directores, en los espacios de toma de decisiones, en todas las áreas, eran personal altamente calificado. Y además, con una preparación profesional. Esto es, no digo que todos, pero casi todos, y algunos se tuvieron que mandar a capacitar. Pero la gran mayoría, hablo del 80-90%, eran profesionistas, egresados de educación superior, tanto el politécnico o universitarios. Y esto para mí fue una gran satisfacción porque estaba reconocido a nivel estatal eso. Y sobre todo jóvenes, y sobre todo también mujeres. Fueron entre el 40 y 45% de las posiciones importantes de toma de decisiones, mujeres. O sea, ¿por qué? Porque creo también mucho en las mujeres. Yo soy de la idea que son muy trabajadoras también, no más ni menos que los hombres, iguales. En cuanto a las acciones de gobierno que llevé a cabo en favor de la educación y la cultura, es importante aquí destacar lo que le comentaba, la infraestructura educativa. Era importantísimo sacarla adelante. Incluso hice un proyecto que hubiera sido la culminación. Si mal no recuerdo, se construyeron cerca de 7 u 8 bibliotecas en ese tiempo. ¿Sí? Nada más había una. Se construyeron en menos de 3 años 7 u 8. Pero eso para mí no era lo más importante. Lo más importante era el poder rescatar el casco de la Hacienda de Jico. ¿Para qué? Para hacer un centro cultural ahí. De hecho, esa debiera ser la Casa de la Cultura, con todas sus letras y en mayúsculas. Hice el proyecto. El proyecto costó un dineral, pero un proyecto autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, rescatando la estructura original, levantando los muros y demás. El proyecto estaba perfectamente dimensionado. Me faltó tiempo. El recurso estuve a punto de obtenerlo de parte del gobierno federal y de parte del gobierno estatal. Iba a ser un convenio tripartita, pero el tiempo se nos vino encima y sinceramente el proyecto lo dejé en el escritorio para que se operara. Por desgracia a nadie le interesó ni le sigue interesando hasta el día de hoy.